Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel frío de arroz. Hoy una receta perfecta para ahora que estamos en verano, pero es una receta perfecta para cualquier ocasión, ya que se puede tener preparada con antelación y así disfrutar del día. ¿Queréis ver lo fácil que la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar esta receta añadiendo en un bol 2 vasos de arroz. En mi caso es arroz largo, pero podéis utilizar el arroz que a vosotros más os guste. Cada vaso equivale a 250 gramos. En total vamos a cocinar 500 gramos de arroz. Pero antes de cocinarle le vamos a lavar para quitarle ese almidón que contiene el arroz. Añadimos agua, lavamos bien, vamos a ver que nuestro agua se vuelve blanquecina, vamos a tirar ese agua, volvemos a añadir agua limpia, volvemos a lavar y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que el agua nos salga totalmente transparente. Una vez tenemos este paso hecho, pasamos nuestro arroz a un colador y le vamos a dejar reposar durante 30 minutos. Mientras que el arroz reposa, vamos a preparar un aliño para darle un toque oriental a nuestro pastel. Aquí en el bol tengo 50 mililitros de vinagre de arroz. Que no tenemos vinagre de arroz, no pasa nada, lo podéis cambiar por vinagre blanco. Añadimos 3 cucharadas de azúcar, añadimos la tercera y media cucharada de sal, pero como siempre os digo, con la sal la vamos a añadir a nuestro gusto. Eso sí, cuando mezclemos vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. Ahora vamos a disolver bien ese azúcar y esa sal que hemos añadido al vinagre y una vez ya lo tenemos, reservamos porque ahora a continuación vamos a cocinar el arroz. Una vez ha transcurrido el reposo del arroz, colocamos una cacerola en el fuego, añadimos nuestro arroz y el mismo recipiente donde hemos medido el arroz vamos a añadir en vasos de agua. Hemos añadido 2 vasos de arroz, vamos a añadir 2 vasos de agua. Añadimos el primer vaso de agua. Añadimos el segundo vaso de agua. La que casi lo tiro! Añadimos el segundo. Y ya tan solo es encender el fuego, tapar nuestra cacerola y dejar que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir nuestro arroz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el fuego a un fuego mínimo y le dejamos cocer durante 14 minutos. Transcurrido ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Apagamos y ya fuera del fuego vamos a apartar nuestra cacerola y con la tapa puesta le vamos a dejar, mejor dicho, reposar durante 5 minutos. Transcurrido esos 5 minutos vamos a mezclar nuestro arroz para soltarle un poco. Voy a poner una paleta, pero yo creo que le voy a pasar a otro recipiente porque me va a ser más cómodo y más fácil. Ahora sí, le he pasado a un bol, soltamos el arroz para ahora a continuación añadir el aliño que habíamos preparado. Cuando ya le tenemos suelto, se lo añadimos. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien para que ese aliño quede bien repartido por todo el arroz. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, reservamos. Ahora os voy a dar un pequeño truco para que luego nuestro pastel sea perfecto cuando lo cortemos. En el plato tengo agua fría y aquí tengo 4 hojas de gelatina neutra, también conocida como gelatina sin sabor. Cada hoja equivale a 2 gramos, en total estoy utilizando 8 gramos de gelatina. La vamos a dejar hidratar y una vez nuestra gelatina ya la tenemos hidratada, la escurrimos y yo la voy a añadir en un vaso y me la voy a llevar al microondas. Nada, va a ser un segundito lo que va a tardar en disolverse. Una vez ya la tenemos disuelta, yo en el bol tengo 300 gramos de mayonesa. Le añadimos la gelatina. Que no tenemos microondas, nada, en un cazo, en el fuego, un fuego muy mínimo, disolvemos la gelatina y sería lo igual. Mezclamos bien, una vez ya lo tenemos bien mezclado, el siguiente paso va a ser coger 2 recipientes. Aquí tengo 2 bols, a cada bol le voy a añadir 3 cucharadas de mayonesa, la que acabamos de preparar ahora mismo. Ahí. Porque vamos a formar 2 rellenos distintos. El primer relleno va a ser 300 gramos de jamón cocido,
¿Que no nos gusta el jamón cocido? Perfectamente, lo podéis cambiar por atún, por pollo hecho a la plancha y luego desmenuzado. Nada, por lo que más os gusta a vosotros. Y aquí tengo una cebolla roja. ¿Que no tenemos cebolla roja? No pasa nada, la podemos cambiar por blanca. La tengo cortada en trocitos bien chiquititos, como estáis viendo, los dos ingredientes, y ahora ya tan solo es mezclar. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por el segundo ingrediente. Ahí. El segundo ingrediente va a llevar palitos de cangrejo. Aquí tengo 600 gramos de palitos de cangrejo. ¿Que no os gusta el palito de cangrejo? Pues como os decía antes, cambiarlo por atún y la otra base, por ejemplo, por pollo. Como estáis viendo en la imagen, lo tengo cortado en tiras y ahora a continuación tengo aquí 3 tomates naturales que le he quitado la semilla porque en este pastel no queremos un exceso de líquido y como estáis viendo el tomate le tengo cortado en trocitos bien chiquititos. Añadimos nada, un poquito de sal al tomate y ahora ya vamos a mezclar bien para que esa mayonesa quede bien repartida. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos a darle forma a nuestro pastel. Estáis viendo lo fácil que es preparar esta delicia de receta. Mezclo un poquito de nuevo el arroz, ahí para que quede bien suelto y una vez ya lo tenemos mezclado, lo que voy a hacer para que más o menos tenga la misma cantidad de arroz en todas las bases que voy a dar es partir 3 porciones porque vamos a hacer 3 bases con el arroz. ¿Veis? Y así sabemos que aproximadamente las 3 bases van a llevar la misma cantidad de arroz. Vamos a hacer nuestro pastel en un molde de 26 centímetros. Vamos a añadir una de las porciones del arroz que acabamos de separar. Ahí. Añadimos el arroz. Repartimos para que intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados y una vez lo tenemos vamos alisando. Ahí. Y cuando ya está listo, hacemos un poquito, nada, ligeramente presión, así como me estáis viendo la imagen. Y ahora vamos a pintar con aceite de girasol las paredes del molde. Nada, es para que luego a la hora de desmoldarlo se desmolde bien. Estoy pintando con aceite de girasol para no darle ningún sabor. Ahí como el aceite de girasol es neutro, pues no nos va a aportar ningún sabor. Añadimos el primer relleno. Repartimos intentando que tenga la misma cantidad por todos los lados. Alisamos según vamos repartiendo. Ahí. Y una vez esta parte ya la tenemos, de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Añadir otra porción del arroz que habíamos separado. Vamos añadiendo cucharadas para que luego nos sea más fácil el repartirle. Volvemos a repartir ese arroz intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Hacemos un poquito de presión cuando ya le tenemos colocado. Ahí. Y vamos a por el segundo relleno. Añadimos nuestro segundo relleno. Y lo mismo, vamos a repartir este relleno intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Alisamos. Y ya añadimos por último la última base de arroz que habíamos separado. Volvemos a repetir el mismo paso. Vamos a intentar que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Alisamos haciendo presión. No hace falta tampoco hacer mucha presión. Y la mayonesa que habíamos reservado le vamos a añadir ahora por encima.
alisamos. No hace falta darle una capa muy gruesa, como estáis viendo, con 2 cucharadas ha sido suficiente. Y cuando ya lo tenemos, vamos a limpiar lo que hemos manchado, porque ahora en este momento nos lo vamos a llevar a la nevera, le vamos a reservar en la nevera para luego servirlo bien fresquito. Mirad, para que os hagáis una idea, a mí me gusta reservar este pastel en la nevera al menos 2 horas, para luego, como os decía, llevarlo a la mesa y que esté bien fresquito, porque está súper delicioso así. Vamos a pasar una espátula por todo alrededor del molde, nada, por la parte de arriba, porque como os acordáis que hemos pintado el molde con aceite de girasol, no vamos a tener ninguna dificultad a la hora de desmoldarlo. Una vez ya lo tenemos, vamos abriendo nuestro aro con mucho cuidado. Y os digo con mucho cuidado porque por lo menos el mío tiene un muelle que si yo lo abro así, le suelto, sale disparado. Mirad, ¿veis? Vemos que nuestro aro está totalmente suelto. Pues volvemos a cerrar porque comenzamos a decorar. Ahora, para decorar os voy a dar una idea así fácil, sencilla y que solemos tener en casa. Si vosotros queréis decorar de otra manera, perfectamente lo podéis hacer. Vamos a cubrir toda la base con lechuga cortada en trocitos bien chiquititos, como habéis visto. Añadimos, si vamos a servir en este momento ya nuestro pastel, sí podemos añadirle sal, si no, no. Es en el momento que vamos a servirle, para que no se nos marchite nuestra lechuga. Añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y aquí tengo 2 huevos cocidos. Las claras las he partido en trocitos chiquititos, como estáis viendo en la imagen. Ahora la añadimos así para darle un toque de decoración a nuestro pastel. Y las yemas vamos a repetir el mismo paso que hemos hecho con las claras. Las yemas las cogemos, las vamos desmenuzando y las vamos a ir añadiendo por nuestro pastel. Así, una decoración fácil y sencilla, como habéis visto. Una vez ya lo tenemos, abrimos nuestro aro porque ya está listo nuestro pastel. Y tengo que deciros que entra en uno de mis pasteles favoritos porque está cargado de sabor. Mirad qué delicia, un pastel que es perfecto para cualquier ocasión. Mirad qué maravilla, no me digáis que no. Es un pastel que en sí, como quien dice, es una ensalada bien presentada. Mirad qué maravilla, pues como yo os decía, es perfecto para cualquier ocasión, celebraciones, reuniones, comida o cena de diario. Nada, una receta que podemos tener lista y preparada con antelación y disfrutar del día. Mirad el corte, qué maravilla queda estupendo. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Pero antes de terminar, para todos aquellos que sois nuevos en el canal, me gustaría comentaros que también podéis echarle un vistazo a mis otros 2 canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo, donde pone mostrar más. Ahí os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis también suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me gustaría comentaros que tengo comentarios preguntándome que si el suscribirse a mis canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.